¿Qué tal? En este video veremos el tema de campos vectoriales, tanto para 2 dimensiones y 3 dimensiones. Empezando con la parte teórica, definamos qué es un campo vectorial. Bueno, básicamente lo que hacemos es, en 2 dimensiones, a cada punto del plano XY, vamos a asociar un vector f de XY. ¿Por qué de XY? Porque va a depender de las coordenadas del punto donde se esté colocando este vector. Entonces podemos ver que en este punto tenemos un vector, aquí en ese punto asociamos otro, en este otro vector y así sucesivamente. Dado que tenemos infinitos puntos en el plano, para representarlos gráficamente, lo que hacemos es seleccionar algunos puntos del sistema de coordenadas. Ahora bien, como es una función vectorial que va a depender de dos coordenadas, vamos a tener que tanto la componente en X y la componente en Y son dos funciones de dos variables, porque van a depender tanto de la coordenada en X como la coordenada en Y. Entonces, para abreviarlo, vamos a estar escribiendo solamente como P y Q a lo largo de la serie de videos del análisis vectorial. Y vamos a escribirlo en su notación de paréntesis angular, de esta manera, o abreviándolas como P, Q. Esta será la notación más utilizada a lo largo de cada uno de estos videos. Entonces, viendo un ejemplo, tenemos aquí el campo vectorial menos y, x. Nótese que en la componente en x estamos asociando el valor negativo de la coordenada en y. Entonces, los puntos que están arriba del eje x tienen coordenada y positiva. Por lo tanto, los vectores en x, nótese que van a tener ahora una magnitud negativa. Eso quiere decir que como su componente en x es negativa, los vectores apuntarán hacia la izquierda. Y para los vectores que se encuentran por debajo del eje X, van a apuntar hacia la derecha. Y la componente en Y, podemos observar que va a ser para los valores, se les va a asignar los valores de X tal y como aparecen. Entonces, nosotros tenemos que como va a asignar los valores de x, entonces x es positivo solamente en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. ¿Qué implica esto? Bueno, que los vectores en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4 apuntarán hacia arriba. Y en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3 tenemos que la magnitud de la coordenada en x es negativa. Entonces, los vectores apuntarán hacia abajo. Y podemos inferir de este diagrama que los vectores se están moviendo, por decirlo así, alrededor de circunferencias concéntricas en el origen. Y esto se puede demostrar más adelante que esto es así. En el siguiente ejemplo tenemos el campo vectorial 0, y notemos que la componente en x es 0 para cualquier vector. Es decir, o los vectores apuntan hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a este sistema de coordenadas. Tenemos nosotros que de acuerdo a la magnitud de la coordenada en y, eso va a ser la magnitud del vector asociado en cada uno de los puntos. Por lo tanto, puntos cercanos al origen, perdón, al eje X quiero decir, van a tener una magnitud de y baja, por lo tanto, la magnitud del vector asociado va a ser baja. A valores muy alejados del eje X, tenemos que la magnitud se incrementa de forma lineal, tal y como lo describe esta expresión. Y en el tercer ejemplo vamos a analizar un campo vectorial interesante. En este caso tenemos la función x por x más y. Esa es una función de dos variables y queremos ver qué pasa con el campo vectorial generado por su vector gradiente en cada uno de los puntos. Por lo tanto, sacamos la derivada parcial en x, tenemos que esta expresión sería igual a x cuadrado más x por y. Su derivada parcial sería 2x más y en x,
Y la derivada parcial en y de esta expresión sería solamente x. Por lo tanto, nosotros nuestro campo vectorial lo vamos a basar en base al vector gradiente. Ahora bien, en este gráfico he mostrado cómo se ven las curvas de nivel de la función de dos variables. Es decir, igualando la función a una constante k y graficando en el plano la expresión. Ahora bien, nosotros tenemos que el campo vectorial es descrito con los vectores en azul. Podemos ver que los vectores con magnitud muy baja no aparecen cerca de las líneas. Y a medida que van haciéndose más grandes, las líneas se van juntando en esta parte de acá. Para este caso particular de campo vectorial. Pero, ¿qué es lo interesante en esta parte de acá? Bueno, que estos vectores son siempre perpendiculares a las curvas de nivel de esta gráfica. Y algo interesante es que lo que nos indica es hacia dónde incrementan los valores de la función de dos variables, en este caso, x por x más y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los valores más grandes se encuentran en curvas de nivel más altas, es decir, con valores de k más bajos. Con valores de k igual a muy bajos, por ejemplo, k igual a 0, nosotros tenemos esta recta, y igual a menos x. En esta, los vectores son muy bajos, y a medida que vamos subiendo, se van subiendo los valores. La gráfica de esta función la podemos ver en este gráfico de acá. Entonces aquí tenemos las curvas de nivel, y vemos que aquí está el eje x, tal y como aparece acá, el eje y, tal y como aparece acá. Entonces, la coordenada en z es la que va subiendo, y nosotros podemos ver que en el cuadrante 3 y en el cuadrante 1 iban subiendo las curvas, mientras que en el cuadrante 4 y en el cuadrante 2 los valores van disminuyendo, y eso se acopla a la información que tenemos en esta gráfica. Entonces, esta es otra forma de poder visualizar de una mejor manera una función de dos variables. Extendiendo la definición a tres variables, nosotros tenemos que aquí le agregamos la componente en z, o bien en la dirección del vector unitario k. Abreviamos nuevamente como p, q y r, y nótese que esas tres funciones son funciones de tres variables. Entonces, en cada punto del espacio, x, y, z, asociamos un determinado vector. Y vamos a escribirlo en su notación de paréntesis angular, como estas dos definiciones que vemos acá. De forma reducida, la veremos así, para simplificar las expresiones matemáticas. Entonces, aquí tenemos un campo vectorial, x, y, z, y cuando lo miramos como una imagen plana, es un poco difícil de visualizar, pero vemos que el origen que se ocupa en x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, que corresponde a este punto de acá, tendría que existir el vector nulo. Y a medida que un punto se va alejando de ese punto, tenemos que los vectores incrementan su magnitud de acuerdo a las coordenadas x, y y z. Y tenemos también que podemos aplicar el mismo análisis para lo que son las funciones de tres variables y su vector gradiente. En este caso, tenemos la función x cuadrado menos y cuadrado menos z, y su vector gradiente sería 2x menos 2y y menos 1, respectivamente, en cada una de las componentes. Ahora bien, graficando, nosotros tenemos, en este caso, que si graficamos la función de tres variables igualado a una constante k, no estamos graficando curvas de nivel. En este caso, graficamos superficies de nivel, ya que extendemos una dimensión más. Entonces, por ejemplo, si k vale menos 15, tenemos la curva en naranja. Si vale 0, tenemos la curva en celeste o en azul. Y si vale 15, tenemos la superficie en color verde. Anteriormente mencioné curvas, me refiero a superficie realmente. Y el campo vectorial. El campo vectorial sería este que veríamos en esta imagen de acá. Un poco difícil de visualizar los dos en separado, por lo cual es mejor verlos como una misma imagen. Y vemos acá que los vectores
van a ir en dirección donde las superficies aumentan en magnitud. Por ejemplo, empiezan en la curva anaranjada y se dirigen luego hacia la curva en celeste y posteriormente a la superficie en verde. Esto también lo podemos visualizar con matemática. Aquí he introducido el comando vectorplot 3D que me va a ayudar para graficar el campo vectorial de acuerdo a sus componentes en X, Y y Z. Para este caso lo definí en cada uno de los ejes desde -5 a 5 y le he agregado algunas opciones para su visualización. En este caso yo lo puedo rotar y puedo ver cómo se ven los vectores en cada uno de los puntos asociados. Lo mismo puedo hacer para graficar las superficies de nivel, en este caso con el comando controlplot 3D. Aquí tengo yo las superficies. Y, como decía anteriormente, aquí tenemos que los vectores se van dirigiendo desde la curva naranja hacia la curva verde, pasando por la superficie en celeste. Entonces, aquí podemos nuevamente comprobar para tres variables que el campo gradiente de una función, lo que nos dice es hacia dónde incrementan los valores de la función. Bueno, espero que se haya sido entendible el tema de campos vectoriales y en el siguiente video estaremos viendo lo del tema de integrales de línea.